El propósito e intención de este podcast es discutir temas relacionados a recursos humanos en la actualidad y divertirnos mientras lo hacemos. La información compartida no sustituye el consejo de ningún profesional. Las opiniones expresadas por las presentadoras o sus invitados son puntos de vista personales y no reflejan valores o posturas de empresas públicas o privadas, por lo que no son responsables por cualquier acción tomada o basada en la información que se comparte en el podcast. Invitamos a los escuchas a formar su propio criterio integrando las diferentes ideas que escucharán en los episodios y consultar siempre a un profesional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Nuevamente en el podcast Atentamente Recursos Humanos con un nuevo episodio. Muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo estás? Hola, Maca, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, por suerte. Mil gracias. Qué gusto. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer carrera en recursos humanos. ¿Por qué? Porque, pues no sé tu experiencia, pero en muchas organizaciones y a muchos profesionales de recursos humanos podría decirte que la puerta de entrada puede ser reclutamiento, que es, pues sí, la más general, pero hay diferentes formas de iniciar a hacer carrera en recursos humanos y la importancia de tener claro el propósito, cuál es el valor que se genera al negocio y que podamos compartir algunos tips y experiencia de cómo lo hemos vivido, lo que hemos visto y pues poder compartirlo con todos ustedes. Y comenzar pues con todas esas frases tipo clichés de pues es que soy el de recursos humanos y pues bueno, heme aquí o acabé en recursos humanos y ojo La vida. con eso. La vida me trajo acá. me trajo a recursos humanos o bueno, estoy en recursos humanos. O sea, ánimo. O sea, es un área de profesionalismo, entrega y voy a insistir siempre en todo momento, como lo hemos dicho en otros episodios, de corazones valientes. Así Correcto. que nada de que acabe en recursos humanos, o sea, ánimo y hay que ponerse de pie cada que se dice el nombre de tan honorable área. Orgullosamente. Orgullosamente de recursos humanos. Así que, ¿qué se necesita para hacer de recursos humanos? Lo hemos mencionado ya, pero en un tema de carrera es importante ir marcando qué va primero y qué va después. Correcto. Para, ¿sabes? Hacerlo muy consciente y hacerlo ordenado y con mucho plan. Como bien mencionabas, algo muy común es comenzar en las áreas de administración de personal o reclutamiento. Son áreas que que responden a una estrategia de manera muy daily basis, muy transaccional y que van conformando las bases para poder construir sobre eso, porque también ya lo hemos dicho, si no están estas áreas, todo lo demás suena a cuento, a cómic y alguna historia en un metaverso. Entonces, lo primordial son estas áreas sólidas en términos de proceso, con una transaccionalidad disciplinada, férrea, casi militar, una disciplina de verdad de ejemplo para poder poner estos milestones. Los profesionales que deciden tomar una carrera en recursos humanos comienzan por ahí. Es muy común justamente comenzar por ahí. Y tener clara esta visión y el propósito, Maca, porque no es que salgas de la universidad precisamente y digas yo me quiero dedicar a recursos humanos de por vida, que la mayoría de los profesionales sí, pero como bien dijiste, a veces la vida te va llevando, pero que tengas este propósito muy claro, y hago énfasis en el propósito porque cuántas veces no hemos visto que tal vez personas que no tienen esta cercanía o esta sensibilidad con el área de recursos humanos, con las necesidades de los colaboradores, también fungen papeles muy importantes, incluso en puestos directivos, ¿no? Que no es una limitante. Un contador, yo he visto varios contadores que están dirigiendo departamentos de recursos humanos, administración de empresas, abogados. Administración de empresas ahorita ya ha tenido un enfoque más cercano a recursos humanos, pero sí hay algunas carreras que no han tenido tanto este acercamiento. Insisto, no es limitativo, no lo restringe, pero sí es muy importante tener cuál es el valor que aporta recursos humanos y desde tu profesión, cómo puedes hacer que eso suceda. Necesita importarte la gente, necesita ser empático. Eso justamente te iba a decir. Es que es clave. Porque, ¿sabes? Puede ser un contador, un abogado. Llega un momento en que la formación de base puede adicionar porque te adelanta, o sea, te ayuda, acorta tu curva de adaptación y aprendizaje. Ahora que no es limitativo.
Pero lo que es medular es que todo aquel que decide tener una carrera profesional en recursos humanos es en pro, para y por la gente. Y la gente tiene pues días malos, días pésimos, días buenos, horas brillantes, el lado oscuro de la fuerza y el lado claro de la fuerza. Es importante que quien conciba esto como un modo de vida vea que su objeto sujeto tiene fluctuaciones, tiene signos zodiacales, tiene una crianza, tiene un background, tiene personalidad, carácter, apetitos, intereses, o sea, son muchas aristas las que conforman una persona y el de recursos humanos tiene que estar súper consciente de esto porque le va a tocar día a día lidiar con lo bueno, con lo malo y con lo feo. Entonces, el de recursos humanos se dedica a las personas, para las personas y en pro de las personas. No lo perdamos de vista. Si sientes como que esto no es lo tuyo, mejora tiempo, porque la carrera es larga, los momentos son, y lo hemos también dicho por ahí, hay algunos momentos dorados que hacen que la vida tenga sentido, hay otros que no. Hay otros que no, el dar una baja, el hacer un downsizing, el tomar una decisión poco popular, el quitar una prestación o algo en el paquete, indemnizaciones, jubilaciones inclusive que a lo mejor no son tan alegres ni tan bien aceptadas cuando ya tiene 60 y tanto. En fin, el viaje que tiene el empleado dentro de la compañía tiene muchos colores, tiene muchas facetas y hay muchas personas que tienen muchas facetas. Así es, y con esto que acabamos de comentar, la jornada va a ser larga. El camino de recursos humanos se conforma de muchas áreas: capacitación, nómina, cultura, relaciones laborales. Pero la parte medular es esta resiliencia que comentábamos en un episodio anterior, y que te guste tener este contacto con la gente, que te guste relacionarte, que te guste ver por las necesidades de los colaboradores, que tengas este interés en alcanzar este balance entre la organización y los colaboradores, generar cultura, un ambiente positivo, desarrollar a los colaboradores y ser una figura que acompaña. Y dicho esto, Maca, ahora la pregunta es, ¿cómo hago una carrera en recursos? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se termina? Dijimos que, bueno, es muy común empezar por reclutamiento, selección o administración de personal. Posteriormente, capacitación, en donde ya tienes que tomar habilidades, mucho de coordinación, de organización, de hacer coincidir una serie de factores, de entender qué es lo que te están pidiendo, qué debes de cubrir con ese curso. De la capacitación fácilmente se salta al desarrollo organizacional y así es como vas viendo al talento desde una perspectiva un tanto más ordenada, sin ser con esto el único camino, tengo que decirlo también. No es una receta de cocina, es simplemente el ir consecutando pasos en una carrera, tomando conocimientos anteriores para construir los presentes y prepararte para los futuros. Pero en el daily basis esto puede ser un tanto más movido y sin tanto orden. Pero si nos vamos muy teóricos, ¿no? ¿Con qué primero, qué después? Podríamos escoger reclutamiento o administración de personal, reclutamiento, ¿no? En un switch. Posteriormente, capacitación, desarrollo organizacional. Una vez que tienes esas bases, nunca dejar de lado y bien ponderar temas más analíticos como la nómina, la compensación y por lo menos tener los vejos, los generales de lo que es el derecho laboral. Entonces, esto enmarca una experiencia o conocimientos muy valiosos para que puedas dar siguientes pasos hacia posiciones más ejecutivas, que no es que sean los más especialistas y de ahí hay que tocar temas ya no de áreas, sino de prefiero ser un especialista a un generalista e irlo viendo como un escalafón. Pero insisto, en temas de conocimientos,
por reclutamiento, administración de personal, capacitación, desarrollo organizacional, que son las dos caras de una misma moneda, y posteriormente todas estas competencias o conocimientos analíticos de cálculo, de compensación, numéricos, que hablan de cómo se paga y por qué se paga. ¿No? Nómina, compensaciones. Y la cereza en el pastel, que muchas veces empieza antes, porque también es una forma de empezar una carrera en recursos humanos, los temas laborales. ¿Dónde están las líneas rojas? ¿Dónde está la legislación? ¿Cuál es la postura de la compañía ante esta legislación? Sus reglamentos interiores de trabajo y de ahí temas sindicales y contratos colectivos. Esta es la base para hablar de clima, para hablar de cultura, que ya son temas que abstraen todo lo anterior, ¿no? O sea, es difícil concebir y empezar a hablar de un cambio cultural si no está pagada la nómina. Entonces, sí, hay que asegurar las bases. Vamos en este escalafón, ¿no? Y yo creo que es un buen resumen de lo que son las áreas para abordar el si quieres una carrera como especialista o si quieres una carrera como generalista. Sí, porque algo que yo he visto, creo que lo podríamos dividir en estas dos opciones, en estas dos líneas, o especialista o generalista. Especialistas de nómina, analista, supervisor, especialista de nómina, de desarrollo organizacional, que se enfocan en un tema, se enfocan y que son realmente especialistas porque tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero solamente en un área. Se va incrementando el nivel hasta volverte senior. Incluso hay gerentes de desarrollo organizacional, gerentes de capacitación. O gerentes de nómina. Y también gerentes de nómina, de reclutamiento. Incluso hay posiciones ya más elevadas a nivel dirección. Ya en empresas globales que tienen regiones, tienen la división local y regional. Y del otro lado están los generalistas, sí, que conocen todas estas áreas, pero a un nivel no tan profundo. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde te quieres enfocar? ¿Quieres ser un especialista? ¿Quieres ser un experto en el área de capacitación, de nómina, de reclutamiento, de cambio, de cultura? ¿O tu scope, tu alcance es mayor y quieres tener el conocimiento de diferentes áreas y tener la responsabilidad, porque también es el conocimiento y responsabilidad que conlleva el conocimiento, sí, y el dirigir estas áreas? Entonces lo podemos resumir en estas dos. Un especialista en una o dos áreas, yo creo que serían máximo dos áreas, por ejemplo, capacitación y desarrollo organizacional, porque también hay que ser sinceras, de repente vemos capacitación, desarrollo, comunicación y varios temas. Entonces, si te vuelves un especialista que sea máximo en dos áreas, yo creo que podríamos compartir que dos es un número de áreas que se pueden manejar, o ya un business partner, irte formando con un business partner, un generalista, y con esto también ya un gerente de recursos humanos, un director de recursos humanos, sí, que el scope ya es más grande. Entonces, bien importante identificar si de acuerdo a nuestro perfil, nuestra personalidad, nos sentimos más cómodos llevando un área y siendo expertos, sí, unos expertos técnicos, o nos desempeñamos y nos sentimos más cómodos teniendo un alcance más grande y visualizando diferentes áreas. Es una decisión que uno toma en algún momento y hay que tomarla con base en quién soy, cuáles son mis fortalezas, dónde me veo en los siguientes 5, 10, 15 años, porque es una carrera la que voy a hacer acá, y tomar una decisión muy asertiva. Oye, que a la mitad del especialista ya me arrepentí y mejor me hago generalista, vale, se puede. O sea, esto no es el members only, el club de Toby y ya no puedes cambiar, no. Pero el pensar en qué quieres tú para tu carrera, creo que es medular. Es tirar hacia dónde voy para que verdaderamente puedas crear un impacto en la organización en donde estás. Porque el veletear puede ayudarte a tomar una decisión más asertiva o más acertada, pero a la organización no le estás dando el 100% de tu conocimiento, de tu energía, de tu enfoque. Entonces, una vez que lo decides, es donde creas el impacto. Entonces, no olvidemos que
el área de recursos humanos, a manera de resumen, para corazones valientes, para gente que es en para, en pro y por la gente, que va a haber días claros, días oscuros y se requiere una resiliencia importante. Y una vez descrito esto, es un profesional que conoce su negocio, que acompaña, que dirige y que da estas pinceladas, ¿no?, de extras, de valor, de aportaciones que hacen que el negocio tenga un enfoque humano, un enfoque a resultados con base en la gente, que no es lo mismo a través de la gente, y le da a las organizaciones una cultura sustentada en un trato equitativo, diverso, ofertando oportunidades de crecimiento y desarrollo y dándole siempre esta connotación de personas trabajando para personas. Dicho lo anterior, es muy importante que tomes una decisión de hacia dónde vas. Se vale cambiar, por supuesto. O sea, pero ¿dónde te ves más? Hay gente, y he tenido la dicha de interactuar con ellos, que desde niños se ve que tienen madera para ser de recursos humanos por ese don de gente, claro, por esa colaboración, por ese que organiza, por el que dice, bueno, he escuchado de no le hables así, son sus sentimientos, cuida sus sentimientos. Sí, ya se empieza a ver desde ahí. Y ya se empieza a ver desde ahí esta capacidad de empatizar con el otro. Entonces, toma una decisión asertiva. El especialista es alguien que quiere ser el buenazo en algo muy particular y que ahí es lo que le gusta, ahí siente el tilín, ahí es donde quiere hacer carrera e ir acumulando conocimientos técnicos que lo hagan ya no solo el especialista, sino el experto y que bueno, que también hay carrera salarial para el experto. No te creas que solo hay dinero en las gerencias, ¿no? Y en los roles más generales. Hay dinero también en las especialidades. Correcto. Entonces, búscalas, encuéntralas. Si ese es tu Q en la vida, ahí te clavas, creas el impacto, haces un sentido en tu vida y también hay pues una carrera salarial significativa. Sí, y siempre es válido cambiar, pero como tip, como profesional de recursos humanos, que sea la opción que vayas a elegir como experto, como generalista. Insisto, se vale cambiar, pero a la hora de tomar esta decisión, ya lo hemos hablado en unos episodios anteriores, tener claro el impacto. ¿Cuál es el impacto que quieres lograr en el negocio? Porque hay una encuesta que realizó Deloitte, y aquí lo voy a leer para dar los datos exactos, donde las organizaciones comunican que el 42% de los profesionales de recursos humanos tienen un impacto débil en la estrategia y en el negocio. Y el 85% de las organizaciones también comparten que los profesionales de recursos humanos, el departamento de recursos humanos, necesita hacer este switch para lograr impactar al negocio y para transformar al negocio. Con esto dicho, es importante que como profesionales tengamos claro qué es lo que queremos lograr, en dónde nos sentimos más cómodos y cuáles van a ser nuestras contribuciones tanto al departamento como al negocio. De esta forma, recursos humanos va a poder seguir aportando a la estrategia y mejorar la percepción que se tiene, porque al final es cumplir los KPIs, cumplir los objetivos del negocio con y a través de los colaboradores. ¿Qué opinas de esto, Maca? Creo que lo que decíamos, si yo estoy claro de hacia dónde voy, es mucho más fácil que agregue valor y que desde un avión se note que estoy en el lugar correcto, con las personas correctas y haciendo lo que me hace sentido. Porque ahí es donde realmente se crea un impacto. Entonces, no dejemos de tener estas conversaciones con nosotros mismos, esta revisión del quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos. Dejemos esta frase de aquí acabé, dejemos esta frase de bueno, pues es que pues una cosa llevó a la otra y toma esa decisión, o sea, sé claro con ella.
que no seas parte como de una de una marea que te llevó un día y de manera involuntaria, como si verdaderamente no tuvieras deseos, apetitos, objetivos. Yo entiendo, la vida da muchas vueltas y las decisiones organizacionales a veces sorprenden y te van mostrando caminos. Pero eso es una cosa, y otra es que jamás tomes el volante de tu carrera con las dos manos y que realmente el artífice de las decisiones que has tomado no haya sido tú. Entonces, tengamos esas conversaciones. A veces, cuando uno se lo pregunta, realmente no llega al fondo y a lo mejor en un par de días te lo vuelves a preguntar. Vaya, no se llega al fondo a la primera, ¿no? O sea, pero pregúntatelo. Sí, es un proceso. Trata de llegar y de estar bien seguro de qué es lo que quieres, porque recursos humanos, un área muy controvertida, un área que bien entendida y con los profesionales adecuados, por supuesto y no hay duda, que aporta y que se gana un lugar en la mesa. Sin embargo, si los profesionales que conformamos el área estamos indecisos, realmente estamos un tanto a medias tintas, no entendemos muy bien, vamos por cumplir, solo estamos alimentando esta imagen de que en el área en realidad no hay profesionales y mucho menos gente enfocada, y lejos estamos de que manejen y estén conscientes de su carrera. Como si la carrera fuese pues para operaciones, para finanzas, y que recursos humanos solo está aquí para andar detrás de ellos y ser el chambitas. No, también hay carrera en recursos humanos. Así que hay que defenderla, hay que valorarla y hay que hacerla. Y dejar el corazón en lo que se haga, porque tal vez tu perfil es un poco más numérico, analítico, entonces identifica lo que comentábamos, tal vez temas de cultura, relacionarme con otras áreas no se me da tanto, pero ¿qué es lo que sí se te da? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Y cuáles son tus fortalezas? Porque eso es algo que yo he visto en diferentes lugares. Un especialista a lo mejor de nómina tiene un excelente desempeño y se da por hecho que puede liderar otras áreas. Y no necesariamente. ¿Qué tal cuando haces de un excelente analista de nóminas un mal gerente de nóminas? Exacto. También son habilidades ya de acuerdo al liderazgo, son soft skills y son momentos que hay que estar alineando para asegurar que las personas correctas estén en el área correcta. Entonces, por favor, no cometamos ese error que se ve que es muy común en los negocios, en las industrias. La compañía que no encuentra un mecanismo para recompensar a un experto lo lleva a una posición de liderazgo, sin cuestionar tantito el que a lo mejor no le viene de fábrica y que a lo mejor no estamos aquí realmente ensalzando lo que le sale bien, sino lo que vamos a hacer es mostrar sus áreas de oportunidad, que por cierto no son sobre las cuales ha fincado su carrera. O sea, la carrera de un experto, de un especialista viene de ese expertise técnico. Dejémoslo técnico. Oye, es que no hay dinero, esto es que yo quisiera, porque es que el coche es mejor, porque es que el bono, porque es que... Atrevámonos a crear esos esquemas de compensación para la gente que tiene este perfil. Porque de otra forma estamos echando a perder a alguien que venía tan bien en términos técnicos y en términos de carrera y que podía pasar otros 10, 15 años haciendo eso, subiendo de nivel y adquiriendo mayores conocimientos, con alguien que de repente y de la noche a la mañana tiene que liderar, ¿no? O lidiar o liderar, que la palabra... Sí, que, una letra, dos. Una letra hace la diferencia, con gente y resulta ser que no le es fácil, resulta ser que no sabe cómo, y ahí empieza a tener un menor impacto para la organización que cuando se dedicaba a un tema más técnico o más especialista. Que no nos suceda. Si en el negocio sucede porque entendemos cuál es la dinámica del negocio, que los que somos artífices de esto y sobre todo muy críticos en qué está haciendo la organización en términos de gente, no lo hagamos, que no nos pase. Así sí. que... Y finalmente, ya para cerrar el tema Maca, que seas un experto en finanzas porque puedes manejar números, transacciones, la nómina porque sale espectacular, no significa que tengas justamente estabilidad o deseo por desarrollarte en relaciones laborales. Entonces, ser como muy puntuales desde dentro de recursos humanos y desde fuera, quién es la persona que puede desempeñar mejor el rol
en pro de las necesidades de los colaboradores y la organización. Dicho esto, dicho lo anterior, si aún tienes dudas, porque se dice fácil pero no lo es tanto, búscanos, llámanos, escríbenos cómo lo estás viviendo, qué piensas, tú tienes ya definido y claro hacia qué te quieres especializar o quieres moverte hacia una posición más de generalista, ir inclusive a una posición de business partner, cuéntanos cómo lo estás viviendo, qué planes tienes para ti, comparte, nosotros felices de leerte, de escucharte. Y vámonos con los tips. Nos vamos con los tips para dar cierre y vamos Tip con número 1. Punto número 1, tú Dani. Muy claro, tener siempre muy claro especialista o generalista, dónde te sientes más cómodo, de acuerdo a tu personalidad, a tus rasgos de personalidad, porque es súper importante, realmente dónde fluyes más, siendo el experto en el área o teniendo un tramo de control más amplio. Es esto, un tema a la vez, un área a la vez o estar en varios temas, pero recuerda que esto también conlleva una responsabilidad más grande. Tip número 2. Punto número 2. No dejes de tomar la decisión sin tomar en cuenta a qué se dedica la compañía, conoce el negocio, porque no es igual y no es lo mismo ser un generalista en una consultoría que un generalista en una manufacturera. Demanda cosas distintas. Entonces también ponlo en la ensaladera cuando estés tomando decisiones. Conoce tu negocio, conoce las operaciones. No solo es el proceso de recursos humanos, porque recursos humanos es un área de servicio en pro, para y por las personas. No es la oportunidad, es oblígate a conocer a qué se dedican esas personas, independientemente de la decisión de si especialista y generalista, porque con base en esto vas a poder tomar una mejor decisión cuando llegue el momento de optar por alguna de ellas o a lo mejor componer el camino. Entonces, conoce tu negocio, conoce las operaciones a las que se dedica la gente a la que te dedicas tú. Tercer punto, conoce en qué momento de tu vida laboral te encuentras, conoce tus opciones, conoce y reflexiona en dónde estás y hacia dónde vas. Y súper importante, haz esta investigación de cuáles son aquellas posiciones, cuáles son todas las áreas que conforman a recursos humanos dentro de la organización, pero no te quedes ahí. Últimamente recursos humanos también ya está evolucionando, las posiciones de recursos humanos están evolucionando. Puedes ser un especialista en capacitación o en desarrollo organizacional, pero también lo puedes combinar con otras posiciones, por ejemplo, Program Manager o tener estas posiciones de Business Partner que ya no son propiamente de recursos humanos, sino que se relacionan con otras áreas. Entonces, ubica dónde estás, hacia dónde vas y cuáles son tus opciones. Punto número 4. Punto número 4 complementa mucho que es el punto 3 y es el tener una big picture de quién es recursos humanos. A mí algo que me deja un muy mal sabor de boca cuando estoy hablando con alguien de RH es que se menciona algún aspecto de, no sé, de algún contrato, es que esa cláusula está en el contrato individual porque es aviso de privacidad y alguien voltea y diga, ¿de recursos humanos? ¿Y eso qué es? Señores, que el buen juez por su casa empieza. Es importante que conozcamos, que tengamos este big picture. ¿Qué hacen? ¿Cómo? El de capacitación, ¿qué es lo que hace? Que es uno de los roles como más visibles. Pero, por ejemplo, hay muchas funciones no tan vistas, ocultas, que viven ahí y que solo brillan cuando se dejan de hacer en nóminas, en compensaciones, en relaciones laborales. Las auditorías, ¿no? ¿Dónde sale? Llega alguien a preguntarle al de recursos humanos algo propio de recursos humanos, aunque no sea él quien lo opera o él el responsable y el owner, y la respuesta es no sé, no lo hago yo. Ojo con eso, porque el que no tiene un big picture del área a la que pertenece, es muy fácil que se quede aislado y que por ese simple hecho ya tenga un derailer en términos de carrera. Si yo sé qué está haciendo el vecino, cuáles son los
los pros y los contras, lo que yo no haría, lo que yo sí haría, pero de este lado a lo mejor yo lo haría diferente o lo haría igual, o mis respetos porque lo hacen perfecto. O sea, te ayuda a tener un panorama, una vista de 360 y tantos grados para que verdaderamente sepas dónde estás parado, a dónde vas y cuál es la esencia del área, ¿sí? Entonces, Correcto. por favor, nada de que eso pues lo hacen en nóminas y no tengo idea. Hay que documentarse, hay que estar presentes, hay que conocer un tanto las áreas hermanas. Y Y por último, punto número 5, para realizar todo esto que comentó Maca, es importante conocer y se conoce participando en diferentes proyectos. No te quedes solamente con las funciones de tu área, con las tareas del día a día, involúcrate en proyectos de otras áreas. Si estás en nóminas, pregunta qué se hace en capacitación, cómo las funciones que tú realizas se comunican y contribuyen al logro de los departamentos, de las áreas de los departamentos de recursos humanos. Involúcrate en cultura, en desarrollo, en change management, en las diferentes áreas para que puedas tener esta big picture y a lo mejor puedas identificar oportunidades de desarrollo de yo soy bueno en nóminas, pero también me gustaría hacer temas de relaciones laborales. Entonces, conoce dónde estás, involúcrate en proyectos y sin miedo, hay que perderle el miedo porque solo de esta forma vas a poder conocer dónde te desempeñas mejor y de una forma más cómoda. Listo, Maca. y bueno, agradecerles a todos el tiempo. Búscanos en redes sociales, de verdad esperando leerte, saber cómo lo estás viviendo tú, qué decisión tomaste. Muchas gracias por estar, por escucharnos. Este fue otro episodio de Atentamente Recursos Humanos. Mil gracias, Dana. Gracias, Maca. Hasta la próxima. Hasta luego.